Bendiciones para todos. Gracias por tomar este tiempo de su vida, de la vida que Dios le ha dado para escuchar esta palabra. Y no dudo que será de bendición para usted, para su familia, para nuestra iglesia o su iglesia si usted no se congrega con nosotros. Y yo puedo dar testimonio de la bendición que he recibido a través de meditar en todo esto. El tema de hoy es conquistando en el territorio de la luz. Pelear una guerra en las tinieblas es difícil y puede traer la destrucción. Nosotros sabemos que como iglesia, dice la palabra del Señor, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de los aires. Por lo tanto, estamos en una guerra. Y yo sé que todos nosotros también queremos ser conquistadores y no ser conquistados. Es más mérito y obviamente todos queremos ser conquistadores. Pero los conquistadores tienen que saber cómo pelear una batalla. Y no solamente saber dominar las armas que tienen, sino conocer estrategias de cómo es el enemigo, cuál es el campo donde van a pelear la batalla y todas las cosas que envuelven el conflicto para poder ganarlo y para poder conquistar. Nosotros como cristianos, los que conocemos de Dios, sabemos la importancia de lo que es conquistar al mundo para Cristo. La importancia de la comisión de poder traer el mensaje del Evangelio. Pero también reconocemos las luchas que como pueblo, como personas, vivimos constantemente. Así que el conquistar donde hay luz, pues es más fácil. Josué en cierta ocasión le pide a Dios que detenga el sol y la luna para ganar una batalla. ¿Por qué lo hizo? Porque en medio de las tinieblas era difícil pelear. Modernamente los ejércitos pelean aún en medio de las tinieblas, pero tienen un equipo especial para poder ver en la oscuridad. Ahora, nosotros como iglesia sabemos que es muy importante no solamente conquistar, sino saber cómo conquistar. En el mensaje anterior hablamos de la importancia de la visión, de no ser ciegos y de saber nosotros poder ver para poder tomar decisiones. Así que en este día yo quiero empezar leyéndoles un pasaje que se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Y aquí habla de lo que nosotros tenemos y lo que vamos a tener la responsabilidad de entregar. Y dice el libro de Corintios, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio y no lo podemos encubrir. Porque si nosotros lo hacemos, privamos a aquellos que están en tinieblas y que necesitan conocer y recibir la luz del evangelio, a nosotros no hacerlos. Pero luego en el libro de Efesios, ahora Pablo viene y advierte a los que ya conocían el evangelio, a los que ya habían conocido y que ya le había llegado la luz de Cristo. Y les dice esto en el libro de Efesios capítulo 4, versos 17 y 18. Dice él, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Déjenme dar un pequeño trasfondo acá. Pablo escribe esta carta a los Efesios. Éfeso era la capital. Los romanos habían conquistado Asia. Lo que actualmente es Turquía es donde Apocalipsis
registra las 7 iglesias, están ahí. Tarso, de donde sale Pablo, está también en esa zona, y Éfeso también estaba en esa zona, en la parte de Asia, de lo que ahora describimos como Turquía. Entonces, ¿cuál era la situación? Era una ciudad con muchas culturas, con muchas influencias de los romanos que habían conquistado, pero también por estar en la región que estaba expuesta a que muchos pueblos, diferentes razas, con diferentes creencias, pues poblaron, ya que pasaban por esa zona. Cuando el evangelio llega, estas personas comienzan a vivir en la nueva luz, pero en un ambiente de oscuridad, por lo que ahí se vivía, por el ambiente, ya que ellos se caracterizaban por la idolatría. Usted va a ver ahí el negocio de los ídolos, usted va a ver la perversión. Los romanos traen las cuestiones de la degeneración sexual a través de la adoración de su diosa Diana, y así sucesivamente. Había un montón de cosas. Entonces Pablo ve la necesidad de llevar esta carta a los efesios y les dice, les advierte y les dice que ellos no anden como aquellos gentiles, y da las razones por qué. Si usted por un instante piensa el ambiente en lo que posiblemente estamos, se va a dar cuenta que las personas en los Estados Unidos, pues estamos envueltos con diferentes culturas, con diferentes creencias, con diferentes filosofías. Por lo tanto, hay necesidad de que nosotros, para poder conquistar, tenemos que saber que vamos a conquistar en luz, pero para poder tener luz, nosotros tenemos que brillar. Mire, imagínense que en la iglesia todos fuéramos focos o lámparas. Cada uno tiene una capacidad, una potencia diferente. Llamémoslo, tenemos diferentes potenciales. Pero si cada uno en su potencial brillamos, cuando nos unimos como iglesia, la iglesia brilla en medio de las tinieblas y nos volvemos relevantes. Ahora, ¿por qué es importante lo que ahora estamos empezando a hablar? Porque muchos de nosotros posiblemente buscamos luz en otros, pero no estamos viendo qué luz nosotros tenemos. Y el Espíritu Santo está dispuesto para revelarnos cosas a fin de que podamos no solamente ver, sino que ahora brillar en medio de la oscuridad, para poder discernir muchas cosas. Y una de las cosas, cuando usted se va a 1 Corintios capítulo 12, verso del 7 al 11, habla de los 7 dones del Espíritu, y ahí aparece el don de ciencia, aparece el don de sabiduría, y da una serie de dones. Pero quiero hablar de ciencia porque la revelación y el discernimiento que el Espíritu nos da a nosotros, nos permite a nosotros poder ver y poder brillar a través de las tinieblas que nosotros quizás estemos pasando. Así que nosotros podemos ver aún en medio de la oscuridad a través del discernimiento. No solamente podemos ver, sino que también podemos hacer la diferencia porque nosotros brillamos. Entonces, la iglesia tiene la bendición de tener la fuente, y es que nosotros conocemos la palabra, conocemos lo que Dios nos indica, y por lo tanto podemos impactar a aquellos que no lo conocen. El individuo, en la prédica anterior hablamos de la condición individual, pero ahora estamos hablando de la condición como iglesia, ya que como iglesia tenemos también las responsabilidades grandes de hacer la diferencia. Hemos estado en una etapa en la que posiblemente no hemos podido hacer cosas que antes hacíamos, pero eso no va a ser todo el tiempo. Por lo tanto, creo que es tiempo de que cada uno de nosotros revisemos nuestra condición. Así que le dice el libro de Efesios, y aquí quiero que ponga mucha atención a esto. Dice Efesios, para que el Dios, ahora hablando de la sabiduría, porque una vez el adquirir ese conocimiento, adquirir esa revelación a través del Espíritu, muchas veces lo hemos ignorado. Y nos hemos enfocado muchas veces en nuestro conocimiento, en nuestro discernimiento, en nuestra misma condición, pero hemos ignorado que toda fuente de sabiduría que viene del cielo, el Espíritu Santo nos la revela, y nos puede no solamente revelar, sino que nos puede aún ayudar para poder proceder a lo que Dios quiere que hagamos. Y Efesios en el capítulo 1, verso 17 al 18 dice,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, mire qué importante, que Él nos dé, dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y luego dice esto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros a través de este pasaje somos confrontados a pensar, a detenernos a pensar que muchos de nosotros posiblemente ignoramos cuál es la esperanza, cuál es el propósito, cuál es aquello que Dios quiere para nosotros. Pero en este día yo siento la necesidad de compartirte esto para que tú medites y no te detengas. Hay dos cosas que quiero que no ignoremos para poder adquirir este discernimiento y para poder conocer esta revelación. Número uno es el aceptar y reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Muchos de nosotros nos hemos desconectado y no tenemos esa revelación y ese discernimiento porque posiblemente no hemos aceptado al señorío de Cristo en nuestras vidas y queremos vivir nuestras vidas a nuestra manera, con nuestros propios planes, con nuestra propia visión. Eso es clave. Segundo, el señorío de Cristo, pero también la soberanía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque a través de Él nosotros vamos a ver cosas que quizás no las entendemos naturalmente. Para mí es peligroso decir que el Espíritu me dijo cuando no hay una conexión exacta mía y mi condición espiritual esté mal. Porque sí el Espíritu te dice, pero para el Espíritu decirte, tú y yo tenemos que reconocer la soberanía del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos va a revelar cosas, pero tenemos que tener una condición apropiada o que Dios de alguna manera nos la ha instruido a nosotros. Así que nos encontramos entonces muchas veces en un estado de ceguera espiritual. Pero ¿cómo conquistamos en un territorio de luz si nosotros estamos en una ceguera espiritual? Las consecuencias muchas veces de esta ceguera es que nosotros mismos hemos contristado al Espíritu. Eso es hablando de los que ya conocemos del Señor. Y lo hemos contristado y entonces ahora me siento quizás responsable muchas veces cuando siento que Dios me está hablando y yo he ignorado esta voz del Señor. Entonces, hay una palabra que a mí me inquieta, y me inquieta no de mala manera, sino me edifica, pero al mismo tiempo creo que usted y yo tenemos que ponerle mucha atención. Y es que Pedro, en el 1 de Pedro, en el capítulo 4, verso 17, él dice algo que pareciera una llamada de atención, y dice él, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si usted reconoce su posición en el cuerpo, esto no debe de ser incómodo. Al contrario, es un privilegio, porque es una forma de Dios diciendo, la palabra revelándonos y diciéndonos, es tiempo de revisar. Un juicio, cuando alguien va a un juicio, no está condenado. El proceso del juicio es el proceso en donde se evalúan las evidencias, donde se ven los diferentes aspectos relacionados al caso para sacar conclusiones. Al final se concluye y se emite un veredicto de acuerdo a la evaluación. Yo creo que como iglesia, cuando Pedro escribe esto, es diciéndole, el juicio, podemos muchas veces emitir juicio al mundo y juzgar al mundo, pero aquí dice, porque es tiempo
de que el juicio comience por la casa de Dios. Si usted fuera un ingeniero y le dijeran, quiero que me revises todas las luces de este edificio, este ingeniero comienza a revisar cada una de ellas y a ver cuáles están quemadas, cuáles están ya por quemarse y hacer todo. Todas las luces en un edificio no tienen la misma potencia, diferente número de watts. Por lo tanto, no tienen la misma capacidad de alumbrar. Pero en su máximo potencial, cuando lo pone y se agrega, hubo alguien que diseñó esas luces, hizo un proceso de luminotecnia para poder saber cuánta iluminación se necesitaba para alcanzar el propósito que se estaba buscando. Si un ingeniero viniera a la iglesia y nos viera cada uno de nosotros como esas luces, ¿cuántas luces estaremos quizás marchitas? No estamos brillando como debiésemos de brillar. Otras quizás están dañadas, o están quebradas, o están quemadas. Otras tal vez están brillando mucho. Pero si es tiempo de este juicio, es bueno que cada uno de los que somos parte del cuerpo, y este mensaje no solamente para la iglesia CCI, sino para cualquier iglesia, hermano que me escucha en cualquier parte, si usted me escucha, es tiempo de que cada uno de nosotros revisemos. ¿Es esto todo lo que puedo dar? ¿Es esto todo lo que puedo brillar? ¿Es este el máximo potencial que Dios me ha dado? Porque todos, dice Pablo, somos como un cuerpo y todos somos importantes. Así que es responsabilidad de cada uno. Yo muchas veces he andado buscando qué tanto brillan los demás, qué focos están quemados, qué no están quemados, qué focos brillan o no brillan. Pero este pasaje me dice que yo soy el que tengo que empezar a revisar cómo yo estoy. Así que lo importante aquí es no enojarnos, no incomodarnos, sino escuchar la voz de Dios y obedecerle. Porque es para mi beneficio, es para beneficio de la iglesia, del cuerpo, y para que llevemos este evangelio, no lo escondamos a aquellos que necesitan oírlo, sino que por el contrario podamos traer libertad a través de la palabra, a través del mensaje que Dios nos ha dado, que le demos a ellos. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 15, nos dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Una de las causas de las maldiciones de Dios es la desobediencia. Por eso creo que no podemos ignorar el mensaje de la palabra de Dios. No nos podemos acomodar. Si no brillas, no estás cumpliendo tu propósito. Si yo no brillo, no estoy cumpliendo mi propósito. Porque yo tengo un propósito y Dios quiere que brille. Por eso dice que somos luz en medio de las tinieblas. Pero no podemos luz, aunque tengamos el diseño de luz, puede ser que no hemos discernido y en nuestra ceguera espiritual hace tiempo nos hemos apagado. Y lo que las personas ven no es luz, es algo diferente. La ceguera entonces espiritual nos roba bendiciones y nos hace fácil víctimas del engaño. No solamente eso, sino que, como decíamos la vez anterior, muchas veces que ya tenemos cataratas. Hay cataratas en la vista humana, física, que son detectables, que son visibles, pero hay cataratas que no son detectables, que se esconden en la parte interna del ojo. Pero el médico sabe cómo bregar con ellas. ¿Y sabe cómo lo hace? A través de láser. Hay cosas que posiblemente no están visibles en nosotros y que están provocando nuestra ceguera espiritual. Quizás ni se notan, pero hay alguien
que se llama Espíritu Santo, que como el láser entra hasta lo más íntimo y lo puede remover para que vuelva en nosotros la luz y para que conquistemos en un territorio de luz y no en tinieblas. Hay, hermanos, personas que piensan de que Dios no se mete en cuanto a probarnos en esta área. Pero Dios sí se mete, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y muchas veces nos llama la atención y no solamente comienza ese juicio en casa, sino que muchas veces Él mismo provoca cosas a fin de que nosotros reaccionemos y nos volvamos a Él. Algunas veces no nos damos ni cuenta de cómo nosotros perdemos nuestra luz. Hay en muchas partes, pero en el Caribe, costa de Colombia, de Cuba, Bahamas, abunda un pez y este pez tiene una característica muy particular y es que él no necesita ojos para vivir porque él es ciego y se le llama los peces ciegos. Este pez vive donde no hay luz, vive en medio de las tinieblas. Todavía es una incógnita en qué momento se les atrofió su visión, sus ojos. Pero sí hay algo que aseguran los científicos que los estudian y es que se les atrofiaron sus ojos porque no los usaron. Porque para estar en las tinieblas no necesitaban el uso de sus ojos. Entonces ellos aprendieron a desarrollar el tacto. El nombre de ellos es lucifuga, que viene a significar huir de la luz. Cuando estos peces detectan luz, inmediatamente se corren y buscan la oscuridad, porque se sienten mejor en medio de las tinieblas. No pueden verlo de qué se alimentan, solo detectan las larvas y aquellas cosas que se mueven a través de las que se alimentan, pero ellos no ven. Pensando en esto, yo dije, muchas veces nosotros somos como las lucifugas, como esos peces ciegos, que nos huimos de la luz de la palabra, que nos huimos de la luz que nos trae una revelación, un consejo, una instrucción, cuando tal vez no nos gusta. Pero el problema es que vamos a seguir ciegos y vamos a vivir como contacto, buscando dirigirnos por tacto y no por vista. La iglesia de Jesucristo está llamada a ser relevante y usted y yo estamos llamados a ser luz y juntos y unidos vamos a impactar al mundo porque no somos piezas muertas, no somos diseñados para estar ciegos, sino para poder ver, para poder brillar y para hacer la diferencia. El detalle de todo esto es que estos peces lucifuga descubrieron que ellos no necesitan mucha energía, porque quien tiene visión dice que la mayor parte de la energía que el pez necesitaba se invierte o se usa a través del uso activo de su visión. El enemigo es muy astuto y a muchos de nosotros lo que hace es justamente descargarnos, desanimarnos, hacernos perder la esperanza para que perdiendo la energía nosotros no podamos brillar, para que nosotros, digamos, nos acomodemos. Este pez se acomodó a vivir sin ojos. Dice, ¿para qué vivir sin ojos? Si yo puedo, mientras me alimente y viva, no importa qué es lo que hay a mi alrededor. Nosotros como iglesia no podemos conquistar en medio de las tinieblas. Nosotros somos conquistadores y los conquistadores no solamente aprenden a manejar sus armas, sino que se entrenan para el combate
combate y aprenden a conocer las artimañas del enemigo. Aprende a desarrollar estrategias para poder alcanzar lo que quiere conquistar. Nosotros estamos llamados a conquistar. No importa la edad que usted tenga o la que yo tenga, no importa la condición en la que estemos, cada uno de nosotros tenemos algo poderoso que el mundo necesita y que no lo podemos esconder. Las verdades del Evangelio de la palabra de Dios, las verdades que traen liberación y que traen sanidad y que traen una esperanza al mundo, que tanto lo necesitan. Pablo le dijo a los de Efesios, ustedes tienen que ser diferentes, ustedes no se pueden contaminar. La gente quizás lo va a querer influenciar, pero ustedes marquen la diferencia. Mi hermano, ahí donde tú estás, que esta palabra llegue a tu corazón. No te acomodes, no te quedes como estás. Deja de andar viendo si otros brillan o no brillan. Preocúpate si tú estás brillando. Yo tengo que concentrarme si yo estoy brillando, si hay algo que el Espíritu Santo tiene que hacer en mi vida para revelarme y para que yo brille aún más. Hermano, yo no sé cómo tú estás, pero posiblemente este mensaje llegó a tiempo para tu vida. Porque no es suficiente con hacer lo que todos hacen. Cuando tú haces lo que todos hacen, tú vienes a ser uno más de todos. Pero Dios dice que tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. El plan de Dios es perfecto para cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros, aunque somos un cuerpo y estamos unidos, no somos uno más. Somos diferentes, somos únicos. Dejémonos de preocuparnos por lo que otros hacen o no hacen bien o hagan. Preocupémonos por qué es lo que nosotros estamos llamados a hacer y que lo podemos hacer para hacer la diferencia. Quizás muchos necesitan dentro del mismo cuerpo recibir lo que tú le tienes y quizás no se lo estás dando. Muchos posiblemente nos hemos limitado a dar lo poquito y no lo estamos aprovechando, pero Dios quiere que hagamos la diferencia. Así que hay un espíritu de ceguera. Pero mire, Deuteronomio, en el capítulo 28, verso 28, hay un caso, y cuando usted lee Deuteronomio, empezando desde el verso 15, se va a encontrar en el subtítulo, en la Biblia, dice, consecuencias de la desobediencia. Y comienza a dar un listado. Tómese su tiempo después que termine este mensaje, escudriñalo y vea las consecuencias de la desobediencia. Pero en el verso 28 dice esto: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Esto se le da a alguien en desobediencia. Pero este 28 es como la sentencia. Porque el otro le da un listado de todo lo que le va a pasar. Pero aquí viene la sentencia. Y si usted considera los versos, ya hemos hablado de la ceguera, la falta de visión. Pero aquí dice que también te herirá con locura, dice. Y la locura, pues obviamente es un trastorno o una perturbación patológica que afecta las facultades mentales. Cuando nosotros nos apartamos y entramos en desobediencia, no solamente nos enceguecemos y nos apagamos, sino que hay consecuencias. Y comenzamos posiblemente a actuar como personas que no tenemos facultades mentales propias. Pero luego viene y dice, y turbación de espíritu. Yo he oído a muchas personas que me hablan de la turbación de espíritu. Pero si usted define, dice, ¿qué es la turbación de espíritu? Y yo busqué, dije, déjame buscar el significado de turbación de espíritu. Y dice, la alteración mental o efectiva que provoca la pérdida de tranquilidad y suscita inquietudes, angustias o desconfianza en lo que puede acontecer en un futuro. Aquí está describiendo una persona que no tiene paz, que tiene angustia, que siempre está afligido, que olvida las promesas de Dios y repite el libreto del Satanás. No puedes,
No se puede, es imposible, no hay sanidad, no hay provisión. Te vas a derrotar, que otros lo hagan, tú no eres capaz. Y uno repite el libreto de Satanás. Y eso es cuando entra muchas veces en las personas lo que es la turbación de espíritu. Ahora, aquí esta sentencia no era para los que brillan, no es para los que estamos brillando o estamos con una visión sana, es para aquellos que están en desobediencia. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar muy atentos que muchas veces desobedecemos a Dios simplemente porque no nos gusta algo. Si Dios te da algo, aunque te aflija, la aflicción puede ser la bendición más grande porque es el medio a través del cual está buscando santificar nuestras vidas. Y si vamos a conquistar en este territorio de luz, nada de esto debe de apagarnos. Es cierto, humanamente cuesta, pero por eso es que la fuente para que brillen las luces de un edificio, la fuente de energía, no son las lámparas, no son los focos. Esa viene de afuera. Nuestra fuente no es de hombres, no es humana. Nuestra fuente de energía viene del cielo. Por eso que el señorío del Espíritu Santo en nuestra vida es muy importante. El poder nosotros reconocer que Dios tiene el control. Esa soberanía del Espíritu Santo que haga la diferencia en nuestras vidas y que nosotros podamos ver mejor. Ahí donde está, mi hermano. Posiblemente esta palabra lo haga meditar a usted, como me hace meditar a mí. Porque esto es una lucha constante. Pero mientras tanto el mundo se pierde. Mientras tanto las personas están apartadas. Ahora, dice el libro de Hechos, capítulo 13, verso 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Ay, ay, ay. Cuando entramos en desobediencia, muchas veces nosotros mismos nos damos cuenta que Dios propicia cosas a fin de llamarnos la atención. Es lindo cuando tú te vas a la presencia de Dios y Dios te consuela y Dios te da palabra de esperanza. Pero muchas veces Dios viene y da una sentencia contra nosotros. Váyase a la Biblia, va a haber un Saúl en un momento de ceguera. Va a haber un David en un momento de ceguera. Va a haber un Sansón en un momento de ceguera. Va a haber un Abraham en un momento de ceguera. Va a haber un Moisés en un momento de ceguera. Todos en un momento de la vida podemos pasar por momentos difíciles. ¿Cuál es la diferencia? En que nos conectemos a la fuente. Que vayamos a la fuente. Porque ahí es donde está el poder. Ahí es donde se marca la diferencia. Ahí es donde Dios, lo lindo de Dios es que Dios puede hacer cosas nuevas. Si el ingeniero va al edificio, la lámpara que está quebrada o que está quemada, de un solo la bota. Pero Dios no hace eso. Dios dice que nos hace nuevos, que Dios renueva todo, que aún aquello que de lo que no sirve, Dios hace cosas maravillosas. Así que no importa la condición en la que estemos, lo importante es que nos volvamos a Dios y volvamos obedientes, porque somos conquistadores, mi hermano. Si muchas veces no hemos conquistado es por diferentes causas, pero no nos falló Dios. Y esto es parte de la evaluación que tenemos que pasar nosotros. Así que la actitud de nuestro corazón es muy importante. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer como individuos? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer como ministros? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? Eso. En Cristo somos más que victoriosos. Y para Dios no hay nada imposible. Pero hay una condición. Hay una situación aquí bien delicada y es nuestro corazón. Que no endurezcamos nuestro corazón. Hebreos capítulo 3, verso 15. Nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
Este verso, cuando tenga tiempo y lo quiera estudiar más, lo que te dice es, no endurezcas tu corazón a propósito, como provocando la autoridad de Dios. Muchas veces nosotros a propósito nos negamos a dejar que Dios nos use y haga lo que tiene que hacer. Jesús entonces nos dice en el libro de Juan, capítulo 8, verso 1, libro de Juan, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es la clave. Si yo no estoy en desobediencia, aunque me entré en desobediencia, hay esperanza para mí viniendo al Señor, arrepintiéndome y comenzar de nuevo para seguirlo. Si nunca estuve en obediencia y siempre estuve fuera de los caminos de Dios, hay esperanza para que yo venga y busque el perdón y ahora camine en luz. ¿Por qué? Porque si yo sigo, entonces voy a andar en luz y nunca voy a andar en tinieblas. Y la clave es, dice, Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. No la busquemos en otros lados. Es Jesucristo. Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire qué lindo. Así que hay una situación que tenemos que nosotros ponerle atención. Pedro dice, él dice que si el justo con dificultad se salva, entonces ¿cómo aparecerá el impío y el pecador? No sé si tú estás consciente, pero para la gente que no conoce al Señor, nosotros no solamente tenemos buenas nuevas, sino que somos una esperanza para ellos, porque habemos personas que todavía brillamos y les podemos llevar el mensaje. Disfrutemos lo que tenemos en casa, pero no nos podemos quedar solo cómodos en casa, porque hay un mundo que se pierde. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes formas como llevar esa luz para conquistar. Pero no importa cuál sea la forma, cuál sea el don, cuál es la estrategia que el Espíritu te revele, no te quedes cómodo, que se haga la diferencia. Yo compartía con alguien recientemente que había visitado un paciente en el hospital. Y me contaba cómo había ministrado y cómo había esta persona hecho las diferentes cosas que el Espíritu Santo le mostró hacer en aquel hospital. Y yo pensé, esta persona fue luz en medio de las tinieblas. Porque yo sé que había muchos que quizás no tenían la fe de ella, que no creían ni entendían y podían considerar hasta una locura lo que esta persona estaba haciendo. Pero al mismo tiempo estaban recibiendo un mensaje de cómo es que cree alguien que está en luz. Y no solamente lo cree, sino que vemos los milagros hechos, pero cuando nosotros creemos. Déjeme decirle, cuando hay focos que cuando se queman, ya no va a pasar nada. Algunos solo tienen una sombra, pero siguen alumbrando aunque sea un poquito. Pero llega el ingeniero y los quita. Porque no puede renovarlo. Porque no puede ser nuevo. Dios sí puede hacer cosas nuevas. No importa cómo estemos, Dios siempre hace cosas nuevas. Así que yo quiero decirte en este día que el enemigo siempre va a tratar de crear en nosotros incredulidad, poner en nosotros esa dureza de corazón. Va a tratar de detenernos para que nosotros ignoremos lo que Dios quiere, que ignoremos la palabra de Dios, que nos rebelemos ante cualquier autoridad que Dios ha establecido para bendecirnos, que respetemos límites que Dios establece para protegernos. El diablo feliz de ello y lo va a promover. Pero cuando nosotros estamos en luz y somos luz, nosotros hacemos la diferencia. Así que
el juicio de Dios muchas veces cae sobre nuestras vidas porque nosotros entramos en desobediencia. Y no importa cuánto tiempo tengamos nosotros quizás pidiéndole a Dios las cosas. Muchas veces queremos condicionar a Dios y queremos conquistar. Y nos podemos hasta frustrar cuando no vemos los resultados que esperamos. No podemos entonces, mi hermano, permanecer ciegos. Pablo decía, yo oro para que tus ojos sean abiertos. Mi hermano, que nuestra oración sea, Señor, que mis ojos sean abiertos, que los ojos de los hermanos sean abiertos, que como pueblo podamos brillar y hacer la diferencia, que no importa cuántas tinieblas vengan, que podamos hacer la diferencia. No en nuestras fuerzas, sino en el Señor. Yo les decía la vez pasada que hay ciertas causas de ceguera. Y quizás mientras escucha este mensaje diga, pero ¿en qué momento entró esa ceguera en mí? Mire, hay un fenómeno que se llama prejuicio. Los prejuicios pueden ser causa de ceguera. Si tú brillas un poco, otro brilla, nos unimos, vamos a brillar muchos todos. No importa quién brilla más o quién brilla menos. Lo importante es que como iglesia unidos vamos a reflejar al mundo y vamos a impactar a aquellos que están en la oscuridad. Sin embargo, los prejuicios pueden afectar que esto suceda dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque los prejuicios nos hacen juzgar muchas veces sin conocer las cosas, sin conocer los hechos. Nos hace tomar ideas equivocadas o adquirir conceptos erróneos, saltando a conclusiones equivocadas. Prejuicio es una palabra compuesta, es un juicio anticipado. Y eso no nos permite brillar y no nos permite muchas veces unirnos para poder hacer la diferencia. Pero no solamente eso. La idolatría también puede ser una causa de ceguera y que nos apaguemos. Y esa idolatría muchas veces siempre nos relacionamos cuando hablamos de esta condición, pensamos en imágenes y en santos y otras cosas. No, la idolatría siempre se va a dar en el momento que nosotros ponemos algo en primer lugar que Dios. Y eso muchas veces no hemos dado cuenta, que nos hemos apagado, que estamos apagados o que no vemos, no discernimos la revelación que el Espíritu nos quiera hacer ver porque estamos desenfocados, estamos poniendo en primer lugar algo que no es Dios, pero al mismo tiempo queremos conquistar, pero queremos conquistar en tinieblas y no podemos hacerlo, tenemos que conquistar en luz. Por eso dice Deuteronomio capítulo 6, verso 5, dice, amarás a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que nada ni nadie nos aparte del amor del Señor. Que nada ni nadie nos desenfoque de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y que un día como Pablo podamos al final del camino decir, he peleado la buena batalla. He conquistado, pero no conquisté en tinieblas. Conquisté territorios, pero en luz. El Deuteronomio 5, verso 7, nos advierte, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La idolatría muchas veces nos lleva a poner. No nos consideramos idólatras, pero posiblemente hace tiempo nuestro corazón lo pusimos en algo más y eso sustituyó a Dios. La idolatría nos puede enceguecer. Y alguien me preguntó, pastor, usted sabe que el yugo desigual también puede apagarnos y enceguecernos. Y me hicieron esta pregunta que yo quiero tocar este día. Me dijeron, ¿puede haber un yugo desigual entre dos cristianos? Y no sé qué usted hubiera respondido. Pero el punto es si está en tinieblas o si está en luz. En el momento que uno está en tinieblas y otro está en luz, ya hay un yugo desigual. El yugo era aquello que unía a dos bueyes o normalmente bueyes, para poder hacer un trabajo.
Los limitaba, los controlaba y los regía. Y ambos tenían que trabajar juntos. Pero cuando uno se resistía, cuando uno iba adelante o lo iba atrás, o alguien, o uno de los dos no estaba de acuerdo, había un yugo desigual. Y esa es la alusión cuando habla de yugo desigual. Cuando alguien esté en tinieblas y alguien esté en luz, va a haber un yugo desigual, aunque ambos sean cristianos. Pero quizás en este momento uno esté en tinieblas, el otro está en luz. En ese momento tú tienes que brillar y saber que el otro necesita ayuda, especialmente cuando estamos casados. No nos podemos apagar. Acuérdese, luz hace huir las tinieblas. Y nosotros tenemos que ver toda esta bendición que Dios nos ha dado. Así que guardemos nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardemos nuestro corazón. Muchas veces los yugos desiguales se dan porque las personas atamos nuestro corazón. Muchas veces la mente piensa, pero el corazón no entiende. Nos enamoramos de las personas equivocadas o de las cosas equivocadas y las ponemos en primer lugar. Nosotros queremos conquistar, vamos a conquistar territorios, pero en luz, no en medio de las tinieblas. Así que mi hermano, quizá usted me diga, pastor, ya usted me habló mucho de la luz y de todo lo demás, pero el problema es cómo salgo de ahí. Bueno, ¿quieres saber cómo sanar de la ceguera espiritual? Yo quiero llevarte al libro de Juan, capítulo 1, verso 5. Porque primeramente tú tienes que reconocer que estás en oscuridad, que no estás en el lugar correcto y que tienes que clamar al Señor. Pero Juan en el capítulo 1, verso 5 nos dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si tú le dices hoy ahí donde tú estás, Señor, quiero andar en luz. Señor, quiero ver por fe. Quiero creer, aunque no vea. Señor, no quiero esconderle a los que están en tinieblas las verdades eternas del Evangelio. Si tú dices eso, y si has estado en desobediencia, dile, Señor, he estado en desobediencia y yo quiero que tú me perdones. Arrepentirnos. Porque dice que la luz en las tinieblas resplandece. En el momento que tú restableces tu relación con Dios, las tinieblas van a huir. Y no importa cuál es la batalla que tú tienes que conquistar, la vas a hacer en luz. Posiblemente tú has estado peleando batallas en tinieblas y ciego o ciega. Pero quieres salir victorioso, quieres ser conquistador. No es posible. Sí, para Dios todas las cosas son posibles, pero cuando nosotros lo hacemos en obediencia. Mi hermano, 1 Juan, capítulo 1, verso 7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Posiblemente muchos de nosotros estamos apagados porque no estamos en comunión con otros. Pero queremos resplandecer y queremos conquistar. Ahí donde tú estás, no somos perfectos, todos nos equivocamos, pero ¿sabes qué? El único perfecto, el único que lo sabe todo, el único que tiene la facultad para juzgar a otros es Dios, porque Él es omnisciente, pero nosotros no conocemos los motivos del corazón de las personas. Tenemos que entrar en esa comunión para poder brillar y para poder unirnos, y que juntos lo que Dios te ha dado me bendiga y lo que Dios me ha dado te bendiga, y que juntos podamos resplandecer y nos convirtamos en esa iglesia que impacte al mundo, que lleve el Evangelio, que conquiste territorios, que hagamos la diferencia, porque para Dios no hay nada imposible. Yo no sé dónde tú estás o cómo tú estás, pero en este día yo te digo, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios.
Apartemos aquellas cosas que quizás nos puedan desviar y enfoquémonos hacia el Señor. No veamos las circunstancias, enfoquémonos hacia el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 8. Dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a los conocimientos de nuestro Señor Jesucristo. A Cristo lo sacrificaron, a Cristo lo crucificaron, pero a Cristo nunca le pudieron extinguir su luz. Y nosotros podemos pasar por momentos difíciles, pero el diablo no va a extinguir nuestra luz. Juan capítulo 1, verso 4 dice que en Cristo, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Si tú no conoces del Señor, en Cristo está la vida. En Cristo está la esperanza. Tú puedes conquistar y volverte un conquistador, porque ahora vienes al conocimiento y recibes la luz de Cristo. Si tú te apartaste, es lo mismo. Vente, salte de esa desobediencia y reconcíliate con tu Dios. Y todos nosotros que conocemos del Señor, proyectémonos, digámoslo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es mi función? Y si hay que hacer un juicio acá y hay que evaluar, pues evaluemos y dile personalmente, no evalúes a tu hermano, no evalúes a los demás, evalúate tú primero. En última instancia, Dios no te va a pedir, Dios no me va a pedir a mí cuenta de lo que tú hagas o tú no hagas. Aprendía del pastor Dani González y decía, mi responsabilidad no es conectarte con Dios. Mi responsabilidad es ser instrumento para instruirte con la palabra y mostrarte lo que Dios quiere y alumbrarte, pero es tu responsabilidad conectarte con Él. Es mi responsabilidad conectarme con Él. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde y que cada día no veas los fracasos, sino que veas las oportunidades y la revelación de Dios para lo que Dios quiere para tu vida. Es un privilegio compartir con ustedes en este día. Unámonos. Propiciemos la comunión y la unidad. Aceptémonos estas diferencias. No somos perfectos. Amémonos unos a otros, aunque no estemos de acuerdo con las actitudes de los demás. Pero con nuestra luz vamos a ayudarnos, vamos a edificarnos. Busca ese que está apagado. Posiblemente hay cosas ahí que tú le puedes ayudar, que tú le puedes decir, pero cosas que edifiquen, no cosas que contaminen. Porque estamos llamados a seguir conquistando territorios, pero lo haremos en la luz de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Medite en esta palabra y nos veremos hasta una próxima ocasión. Bendiciones para todos.